Ahora sí damos inicio oficial a la clase entonces el día de hoy. Muy buena noche a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar acá. Hoy día vamos a comenzar con el módulo número 4, ¿ok? Este es porque por si alguien lo quiere tener ahí a la manito. Este es el módulo que vamos a comenzar el día de hoy. Módulo 4, los seres vivos y el ambiente. Recepción y flujo de información en el organismo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Sistemas, ¿ok? En pocas palabras, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser sistemas. Le voy a pedir por favor que tengan cuidado con los micrófonos. Hay algunos micrófonos por ahí encendidos que nos están dificultando un poco en el audio, ¿ya? Recordar que podemos participar sin ningún problema todos en la clase, pero una vez que participamos, desconectamos nuevamente el micrófono, ¿ya? Voy a presentar, necesito ayuda de ustedes para que me digan si se logra ver lo que estoy presentando o no. Un segundito. Ya. ¿Se ve lo que estamos presentando o no? Sí, profe, estoy un poco perdida. Dijeron que hoy día tocaba inglés. Sí. No le hago. Créame que no. Le puedo chamullar si quiere. Pero así como para el inglés, digamos que no le aplico mucho. No, pues tenía Pero más ciencia, no está. abajo puso que era el link de naturales. Pero había puesto que era el link de inglés. Ya sé, es que yo tenía mi horario hace tiempo, entonces me hace tiempo yo sabía que me tocaba con ustedes. Entonces a ustedes le dieron la información equivocada. Ya, pero créame que si quiere yo le puedo enseñar esto en inglés. Le invento ahí un par de palabras. Pero no, hoy día vamos a tener ciencias naturales, ¿ya? Ciencias naturales. Por si acaso. No me esperaban algunos a lo mejor ahí. Entonces, nosotros hoy día vamos a comenzar con el módulo número 4, que es el módulo, en el módulo que vamos a ver, que no es tan solo hoy día, sino que este módulo lo vamos a extender un poquito, porque es el módulo de sistemas, ¿ok? Sistemas del organismo, ¿ya? Dentro de los sistemas que existen en el organismo, que nos hacen funcionar a nosotros como organismo. ¿Qué sistemas podemos reconocer? Sistema nervioso. Sistema nervioso. A grandes palabras, en grandes ejemplos, ¿de qué se encargaría el sistema nervioso? Tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente, perfecto. ¿Qué otro sistema podríamos reconocer nosotros en el organismo que hacen funcionar un organismo? Digestivo, respiratorio. Digestivo, por ejemplo, ¿de qué se encargaría el sistema digestivo? Procesar los alimentos. Por ejemplo, de procesar los alimentos que incorporamos a nuestro cuerpo, muy bien. Respiratorio, me dijeron por ahí también. ¿De qué se encargaría nuestro sistema respiratorio? De los bronquios, pulmones. Bronquios, pulmones, ¿cierto? Algunos órganos ahí lo relacionamos también con este sistema. Son hartos sistemas. ¿Qué otros sistemas podemos por ahí mencionar? Tenemos nervioso, tenemos respiratorio, tenemos Circulatorio. digestivo, circulatorio. ¿De qué se encarga el sistema circulatorio? ¿Quién sabe? Que transporta la sangre al cuerpo. Excelente, ¿cierto? De transportar toda la sangre al cuerpo y que llegue a cada uno, ¿cierto? De todos los centímetros cubiertos por nuestro cuerpo. Muy bien, qué viaje. Ahí ya tenemos 4, nos vamos a quedar con esos 4, pero tenemos claro que son muchísimos más. Nosotros hoy día justamente nos vamos a centrar en 3 de los que nos acaba de mencionar. No hoy día, vuelvo a repetir. No, hoy día no. Hoy día vamos a hablar de 2 sistemas de los 4 propuestos por el libro, ¿ok? Porque es bastante amplia la materia, no quiero decir compleja, pero sí entramos en una materia en la cual, no le voy Sí, a pues no mentir, están acostumbrados a eh, taparse la boca, pues. es bastante memoriona la materia que vamos a ver, o sea, harta memoria, ¿ok? Harta memoria, harto recordar, pero también
poder hilar conceptos que nosotros ya manejamos. ¿Por qué le preguntaba a usted cuáles sistemas reconocía y cuál función hacía cada uno? Porque nosotros conocemos las funciones que hace nuestro cuerpo y también conocemos los sistemas que se encargan de hacer esas funciones. Pero así como todo lo que me dijeron ustedes estaba súper correcto y estaba súper bien, los vamos a pulir un poquito para que la idea nos quede un poquito más clara, ¿ok? Vamos a partir nosotros con la página, desde la página 11 de nuestro libro, los que tengan el libro ahí, y se van a dar cuenta que vamos a partir inmediatamente con todo lo que tiene relación con el sistema nervioso de nuestro cuerpo, ¿ok? El sistema nervioso, por ahí alguien me dijo, tenía relación con la mente. Tiene relación con la mente. ¿Con qué más lo relacionamos al sistema nervioso? ¿Con qué más lo podríamos relacionar el sistema nervioso? ¿La mente será lo mismo que el cerebro? ¿Si me pueden ayudar por ahí? No, no. No, no es lo mismo. La organización primero y función que tiene el sistema nervioso, nosotros tenemos que comprender qué es este sistema que a nosotros nos permite hacer todo. Es como si estuviéramos en una empresa. En esta empresa tenemos al gerente general, un jefe, el cual manda todo de ahí para abajo. El sistema nervioso es ese. El sistema nervioso en el que está cumpliendo esa función, en el que todo lo que está pasando en nuestro cuerpo comienza a funcionar bien. Todo. Todo lo que tiene que comenzar bien. Y nosotros vamos a poder hacer una definición de dos sistemas, ¿ok? Dentro del sistema nervioso. Un sistema nervioso central, que la palabra lo dice, es el centro, y un sistema nervioso que está un poco más alejado del centro, y como está más alejado del centro, le vamos a llamar sistema nervioso periférico. Les voy a mostrar una imagen que va a quedar un poco más claro en lo que estoy... Aquí está, ya, perfecto. Acá. Entonces, todo lo que tiene relación con... Ustedes están viendo, ¿cierto? ¿Ven? Que yo los dejé de ver ahora. Sí, profe. Sí, Sí. perfecto. Yo no estoy mirando por si acaso, si alguien me escribe en el chat, me avisa el resto para yo poder irme al chat, porque en este minuto yo dejo de ver el chat cuando comienzo a presentar, ¿ok? El sistema nervioso es aquel sistema que se encarga de controlar, ojo, todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando le digo todo lo que pasa, se encarga de controlar, por ejemplo, que yo pueda estar hablando y que pueda estar hablando lo mismo que estoy pensando. Ojo ahí. Se encarga también, por ejemplo, que yo este movimiento que quiero hacer con mi mano sea efectivamente el movimiento que yo quiero hacer con mi mano y sea asertivo al momento que lo estoy haciendo y no que sea mi mente quiera decir, ah, voy a mover la mano y empieza a mover el pie. Que las funciones en mi cuerpo coordinen bien y que estén cumpliéndose todo a cabalidad, el que se esté entendiendo lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, el que me permita pensar y tener un pensamiento y tener una idea al respecto, todo eso va a estar conectado con nuestro sistema nervioso, la cual está percibiendo estímulos del medio externo como también interno. Yo les había mencionado que nosotros en nuestro sistema nervioso en general tenemos dividido el sistema en dos partes, ¿ok? Un sistema nervioso central, que la palabra lo dice, es el centro, y un sistema nervioso más periférico. Si decimos que el sistema nervioso es aquel sistema que se encarga de hacer todo en nuestro cuerpo, de todo, de pensar, de hablar, de oír, de escuchar, de que caminemos, de que escribamos, de todo esto se va a encargar. El sistema nervioso central, que es el centro de todo. ¿Se imaginan ustedes o tienen una idea al menos de qué órganos del cuerpo lo pueden componer? Las neuronas. Neuronas. Exactos, muy bien, pero un poquito más exacto todavía. Están perfectos en la respuesta, déjenme decirle, pero se me adelantaron como 2 diapositivas. Órgano del cuerpo, sí, un órgano del cuerpo que crean ustedes que las neuronas se encuentran insertas ahí.
que podría estar haciendo y permitiendo todas las funciones de nuestro cuerpo? El cerebro. ¿El cerebro? Cerebro. Cerebro. Muy Células bien. espinales. Muy bien, excelente. Nuestro sistema nervioso central, como yo lo había mencionado anteriormente, se encarga de el jefe, el jefe. Aquí el que manda más, el que dice las cosas se hacen o no se hacen, es de nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué órganos de nuestro cuerpo componen el sistema nervioso central? Cerebro. Aquí. Aquí en la cabecita va a estar toda la información importantísima y que nos va a estar permitiendo a nosotros realizar todo lo que realizamos, el caminar, el que tomemos unas tijeras y recortemos en la línea que tenemos que recortar, por ejemplo. Todo eso se va a encargar que nuestro cerebro lo coordine como gran coordinador. Y como el cerebro lo coordina, porque él no hace la acción, él lo coordina. Si yo, por ejemplo, quiero escribir, cerebro solo envía la información de quieres escribir, pero cerebro no es en el que escribe, sino que hay otra extremidad encargada a hacer la función, que en este caso vendría siendo mi mano. Ah, tienes que escribir y yo hago la acción de escribir. Pero quien coordina y quien manda a hacer esta tarea es el cerebro. Pero también esta información que tiene que llegar desde, por ejemplo, el cerebro a mi mano para yo escribir, tiene que viajar por algún lado. Por algún lado tiene que viajar, porque ¿cómo me llega la información que tengo acá arriba en el cerebro a la mano para que tenga que escribir? Viaja por un lugar de la información. Ese lugar por el que viaja la información se conoce como médula espinal. ¿Dónde está la médula espinal? La columna. La columna que nosotros conocemos que está recubierta por las vértebras. Adentro de las vértebras se va a encontrar la médula espinal, que es donde está viajando, es como, imagínense, como una carretera muy transitada, en donde está viajando información de arriba para abajo y de abajo para arriba, en donde envía información al cerebro y también el cerebro envía respuestas que se tengan que ejecutar. De eso se encarga nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Entre cerebros y la médula espinal. Esos son los órganos encargados de generar estas acciones. Pero también tenemos otro sistema conocido como sistema nervioso periférico. Algo que es periférico se entiende como algo que está más lejano, más a la periferia, más alejado de. Nuestro sistema nervioso periférico se centra en todas esas ramificaciones o nervios que salen directamente desde la médula espinal hacia todo el resto del cuerpo que no sea el cerebro ni la médula, o sea, las extremidades, todo lo que queda más alejado. Todo lo que es extremidad, tanto superior como inferior, va a estar compuesto por nuestro sistema nervioso periférico, que son conjuntos de nervios que permiten la comunicación directa para recibir y enviar información al cerebro para ejecutar una acción. ¿Ok? Entonces, volvemos al ejemplo en el cual yo les mencionaba anteriormente. Si yo quiero escribir, que necesito mi mano para hacerlo, el cerebro me envía una señal viajando por la médula espinal, llega hacia la extremidad, en este caso derecha, porque yo soy diestra, llega a la extremidad derecha, llega a la mano y yo hago la acción, por ejemplo, de escribir. Eso es justamente por una tarea completamente enviada de nuestro sistema nervioso central. ¿Se entiende o no? Dedito para arriba. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos una imagen en donde se demuestra, se presentan cómo son estos órganos que componen el sistema nervioso central. El cerebro, que es esta gran masa que se encuentra protegida por el cráneo, que es muy rígido y es muy duro justamente porque recubre al órgano más importante de nuestro cuerpo, que manda funciones, que todo lo que pasa por nuestro cuerpo tiene que pasar por aquí, ¿ok? Todo. Y tenemos esta médula espinal, que es por donde viaja la información y es una red de nervios súper grande la médula espinal, ¿ok? Aquí nosotros las vamos a estar viendo. Es una red de nervios que es necesario proteger y los huesos que la protegen a esta red de nervios se conocen como vértebras. Las vértebras que nosotros tenemos en la columna
están protegiendo a este órgano y estructura tan importante conocido como médula espinal, que es esta carretera en la cual está viajando información constantemente, ¿ok? Imagínense usted una persona que va viajando en un auto, tiene un accidente y hace el efecto, el látigo, cabeza hacia adelante e inmediatamente hacia atrás. ¿Dónde creen ustedes que se daña? ¿En la médula? La ¿Espinal? médula espinal. Y si se daña la médula espinal, esta persona que va en un accidente y hace el efecto látigo, se daña, perdón, la médula espinal, ¿qué consecuencias podría tener? Podría llegar a quedar inválido. ¿Podría quedar inválido? ¿Por qué? ¿Por qué se Que les no le ocurre que llegue señal al cerebro. Excelente. Como esta médula espinal es la carretera que viaja la información, tanto que el cerebro envía como la que le tiene que llegar al cerebro, imagínense que se corta. Si hay un daño en la médula espinal, por eso siempre dicen los daños a la columna, son muy importantes. El uso del cinturón de seguridad cuando nosotros vamos en un vehículo es importantísimo para evitar este efecto. ¡Pónete pijama! Daño en la médula espinal. ¡Apúrate! Hay un micrófono activado. Hay un micrófono activado, por favor. El daño que podría causar en la médula espinal podría incluso llegar, tal como lo mencionaba la compañera anteriormente, podría incluso llegar a ser fatal. O sea, con un daño a la médula espinal nosotros podríamos perder la vida, pero peor aún, quedar tetrapléjico, parapléjico, quedar con inmovilización de alguna de las extremidades, ¿cierto? Dependiendo el daño que nosotros suframos allí, porque es una red de nervios tan importante que es la que recibe la comunicación constante, ¿ok? Y así no podríamos nosotros más o menos ver y observar una médula espinal. Estos cachitos que ustedes están viendo ahí son las vértebras y dentro de él es donde se posicionan los nervios de la médula espinal. La médula espinal, la columna en sí, que es la que nosotros decimos, no, que me duele la columna, me duele la espalda, la médula espinal se divide en 3 porciones, ¿ok? En la porción cervical, que son las primeras 8 vértebras que se encuentran desde aquí, desde el cerebro hasta aproximadamente a la altura de los hombros. Se dividen luego por la porción torácica y por último por la porción lumbar, ¿ok? A medida que más arriba, por ejemplo, sea nosotros el golpe que recibamos en nuestra médula espinal, más terrible, por así decirlo, podría llegar a ser el efecto que nosotros podamos tener a nivel de movilidad, de rigidez. Vuelvo a repetir, porque no hay que olvidar que por aquí es donde viajan todas las informaciones emitidas desde el cerebro y las que van hacia el cerebro. ¿Ok? Ustedes anteriormente a esto, cuando yo les pregunté qué órganos creen ustedes que son aquellos que participan en el sistema nervioso, me hablaron de la neurona, ¿ok? Ahora sí volví al PPT anterior. ¿Están viendo lo de la neurona, cierto? Tejido nervioso. Sí, sí. Ya, perfecto. Ustedes anteriormente, cuando yo les hablé del sistema nervioso, me dijeron la neurona. Efectivamente, la neurona es parte y componente importante de este sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la neurona es aquella célula, ojo ahí, aquella célula que es parte de este sistema y ese que permite justamente todas estas conexiones, ¿ok? Conexiones neuronales, nosotros tenemos cientos y millones y billones de neuronas por nuestro cuerpo, las cuales son las que envían constantemente información. Julio, estamos en la página del libro, en la página 3. 13, desde ahí en adelante vamos avanzando, ¿ok? Recuerden que yo trabajo con el PPT, que es muy similar a lo que el libro está exponiendo, ¿ok? Pero estamos en el libro, para los que van guiándose en el libro, desde la página 13 en adelante. La neurona va a ser esta unidad funcional de que el sistema nervioso tiene para funcionar, ¿ok? Y la neurona se ve algo como lo que está en la imagen aquí,
Voy a poner una imagen con mejor claridad. La neurona, si nosotros tendríamos que imaginarla o visualizarla, se ve algo como tenemos aquí en la imagen, que es como un cuerpo, una cabeza con una cola larga y muchas ramificaciones al final. Esto que tienen enfrente se conoce como una neurona, ¿ok? Todo. ¿Por qué cuando nos dicen que tenemos problemas del sistema nervioso, lo asociamos con problemas a otro sistema? Porque el sistema nervioso es como les decía anteriormente, el jefe, el que manda todo. Por lo tanto, si nuestro sistema nervioso anda mal, puede que todo el resto de nuestro sistema ande mal. Si yo sufro constantemente, por ejemplo, de ataques de ansiedad, crisis de pánico, depresión, eso está ligado al sistema nervioso y nos dan tratamiento justamente para poder controlar nuestro sistema nervioso, pero también nos puede venir problemas digestivos, porque cuando me da un ataque de ansiedad me duele la guatita, una crisis de pánico, me pongo a sudar muy fuerte, me desmayo. Todos los sistemas, en fin, se van a tener que relacionar los unos con los otros, ¿ok? Y pueden haber repercusiones. Si el sistema nervioso está fallando, pueden haber repercusiones generales al resto del cuerpo, porque es él el que está recibiendo la información y la que está enviando la información a otras partes del cuerpo también. ¿Se entiende? No sé si le alcancé a responder la pregunta que me la había hecho ahí. Estamos en el libro del módulo 4. Estamos en el módulo 4, ¿ya? Estamos hablando de la neurona entonces, que era este componente esencial del sistema nervioso, perdón, que se ve y se observa algo como la imagen que tenemos aquí. Tiene una cabecita, tiene una colita y tiene unas ramificaciones al final. Esta cabecita recibe un nombre en particular. El nombre que recibe la cabecita de la neurona, que se observa algo como lo que está en la imagen aquí, se llama soma, ¿ok? El soma es donde, igual que cualquier otra célula muy importante en el organismo, se encuentra concentrado el núcleo, la información genética. Como es una célula, tiene información genética. ¿Y dónde va a estar la información genética? Estará concentrada en el núcleo de esta neurona. Tiene esta colita que ustedes están viendo que tiene la neurona es por donde viaja la información. Estas ramificaciones que se pueden ver en el soma o en la cabeza de la neurona es la que se une y se conecta una con otra, en donde, por ejemplo, yo estoy enviando información de que hay que escribir, viaja una neurona con la información, le pasa la información a la otra neurona y esta se la pasa a otra viajando y así se conectan hasta que tienen hasta donde tienen que llegar, al cerebro. Y el cerebro dice, reconoce la acción y dice, ah, sí, tienes que escribir, entonces debes tomar el lápiz y eso. Esa información viaja por neuronas, se la entrega a la otra neurona se la entrega hasta que llega hasta donde tenga que llegar con la finalización de la información. ¿Por dónde es que viaja todo eso? Por esta colita que nosotros estamos viendo aquí, que se conoce como axón. Esta cola larga que nosotros estamos viendo aquí en la neurona. El axón es por donde viaja el impulso nervioso, ¿ok? Donde viaja la información que se tiene que dar, que se tiene que ejecutar según el cerebro así la emita, ¿ok? Entonces tenemos la cabeza de la neurona llamada soma y tenemos el cuerpo de la neurona llamada axón, ¿ok? Para los que me estaban preguntando, estamos en la página 13 en adelante. Existe un concepto muy importante que nosotros deberíamos manejar con respecto a las neuronas, que es cómo es que se comunican ellas, cómo es que llega una información de que tengo que ejecutar una acción y esta acción la tengo que hacer así. Nosotros entendemos como neurona como aquellas que nos dan la inteligencia. ¿Ok? Entonces dice, no, es que tengo pocas neuronas, no tengo neuronas, me quedan pocas neuronas, maté mis neuronas, no sé. Las neuronas no son solo aquellas que nos otorgan la inteligencia y no se mide por la cantidad de neuronas que yo tenga, la inteligencia que yo voy a tener. Las neuronas son aquellas que nos permiten hacer comunicaciones entre ellas. Son redes. Los que tienen la oportunidad de tener el libro y pueden ver la página 15, en donde se ve la imagen grande, que es la misma imagen que yo tengo aquí en el PPT, son redes, igual que una malla, redes que se comunican en sí para estarse constantemente enviando información.
Para eso es lo que se generan estas redes neuronales, estas conexiones de neuronas. Entonces, sigo con el ejemplo de escribir para que me vayan entendiendo. Si la información es, toma el lápiz y escribe con la mano derecha, no sé, la palabra hola, hay neuronas que viajan con toda esa información en forma de impulso nervioso por todo el cerebro, por la médula espinal, para llegar a la extremidad, ¿cierto? Y poder ejecutar la acción. Y como son tantas, existen unas redes. Y esas redes que existen conectando una neurona con otra, se le llama sinapsis. ¿Ok? Y este concepto le voy a pedir que se lo aprenda, por favor, porque lo preguntaron el año pasado en la prueba. La sinapsis se entiende como comunicación neuronal. O sea, cómo se comunican las neuronas. Si le pregunto yo, ¿cómo se comunican las neuronas? Usted debería responderme, las neuronas se comunican por medio de una sinapsis. Esa es la manera en la cual permite que una neurona se comunique con la otra, como que se llamen, como que se den información. Si yo le envío, tengo que escribir, se la paso a mi otra neurona, tengo que escribir, esta conexión que hicimos se conoce como sinapsis neuronal, la comunicación de mis neuronas, ¿ok? Por eso es que la inteligencia se dice que se mide, no, es que las neuronas, que tengo muchas neuronas, pocas neuronas, es porque cómo se están comunicando tus neuronas. Eso es la verdad, no la cantidad que tú tengas, sino que cómo es esta comunicación, ¿ya? ¿Van a haber cosas que van a afectar la comunicación neuronal? Por supuesto que existen cosas que afectan la comunicación neuronal. Consumo de drogas, consumo excesivo de alcohol, ¿cierto? Malos hábitos de sueño, podrían llegar a afectar la conexión de una neurona con otra, o sea, afectar la sinapsis neuronal. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Dudas o preguntas? Yo sé que hay muchas palabras y por eso les dije, es harto memoriona la clase del día de hoy. Pero si hay dudas, si hay consulta, por favor, pregúntenme. ¿Se entiende el concepto de sinapsis? Sí, profe. profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Profe, ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Cuénteme. ¿Estas neuronas se mueren o se van regenerando o van saliendo Igual que- nuevas neuronas? Igual que cualquier otra célula, se podría ir o regenerando o generándose nuevas. ¿Sí podría generar mortalidad? Por supuesto que se puede generar. Como les digo, malos hábitos de sueño, consumo de alcohol, consumo de drogas, te pueden llegar a afectar la comunicación del neuronal. Sí te pueden llegar a hacer. Pero tu inteligencia no se va a medir en cuántas hay. No es que te las vayan a contar y te, no, es que este tenía menos neurona que este otro. No. Te afecta en la comunicación. ¿Por qué te afecta en la comunicación? Me voy a devolver un poquito atrás. El axón, que era este cuerpo de la neurona, que esta colita que yo les dije, tiene unas cositas amarillas. Así. Que en la página... Ya, en la página 13 del libro se ven como que si estuvieran como unas cápsulas celestes, pero aquí en mi libro se ven como unas cápsulas amarillas, que están como puestas como corchetitos encima de la colita. Esas cositas se conocen como vainas de mielina. ¿Qué son las vainas de mielina? Las vainas de mielina son aquellas que permiten que cualquier información que viaja en la neurona, que la información viaja en forma de impulso nervioso, viaje más rápido a medida que yo tenga más vainas de mielina en mi neurona. Cuando yo afecto la cantidad de vainas de mielina en mi neurona, justamente con malos hábitos como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el sueño y esas cosas. Eso afecta la mielinización de la neurona. Si afecta la mielinización de la neurona, quiere decir que la conexión de las neuronas no va a ser la misma. Si tengo que viajar y se me está facilitando el viaje, entregándome, por ejemplo, trampolines que me permitan ir saltando más rápido, y en vez de pasar calle por calle, me puedo saltar 3 calles para llegar más rápido a mi lugar, eso es más fácil que ir pasando una por una de las cuales yo tengo que ocurrir. Por lo tanto, a mayor vainas de mielina, quiere decir que yo más rápido voy a poder llegar al lugar que quiero llegar, y a menor de menos vainas de mielina, más lento viaja la información. Entonces, eso es lo que podría llegar a afectar. Más allá de la mortandad de neuronas como tal, es la mielinización de esto, ¿ok? Y eso lo afecta, por ejemplo, por eso uno les dice a los jóvenes, y yo trabajo en colegio de adolescentes, uno les dice a los jóvenes, porque los chiquillos tienen súper, no, si el consumo de marihuana, todos dicen que es súper bueno. Medicinal, por supuesto.
hay miles de estudios que hoy día hablan, por ejemplo, que el consumo de marihuana sirve para enfermedades, sirve para los dolores, enfermos de cáncer, que incluso lo pueden acudir a él y todo. Pero dice, no, pero es que, y otros vienen, te mata las neuronas y no sé qué. ¿Qué es lo que ocurre el consumo de esa droga, por ejemplo, en adolescentes? Todavía el cerebro no se encuentra completamente preparado ni desarrollado para poder lidiar con una información como esa, con todo lo que genera y la estimulación que generan las drogas. Ningún tipo de droga debería estar administrada en una persona adolescente, deberíamos estar mayores de los 18 así pensando en recién pensar a consumirla, ¿cierto? El alcohol, la droga, el cigarrillo, en fin. Si se puede llegar a no consumirla, mejor aún. Pero los adolescentes, como tienen pensado esto de que la marihuana es buena, pero cuando el cerebro ya se encuentra desarrollado. Cuando el cerebro ya tiene una capacidad de desarrollo normal, más amplia, que se logra dependiendo la persona, aproximadamente 21 o 24 años, recién ahí piensa en que quizás este consumo te va a ser favorable. Y existen muchas maneras de hacerlo incluso mucho más sano, que no es fumarla, sino que los aceites, que el beberla, que el comerla, que llevarla a administrar en edades tan tempranas, ¿ok? Te las va a matar, podría llegar a generar mortandad, pero más allá de matarlas, lo que hace es que ellas no se comuniquen bien. Y si no se comunican bien, andáis más lento, andáis más somnoliento, te cuesta más rápido reaccionar. Por eso las personas que consumen droga no deberían manejar, tampoco beber alcohol, las que beben alcohol tampoco lo deberían hacer, porque no tienen la misma capacidad de reacción que una persona que tiene sus neuronas completamente mielinizadas y completamente funcional, ¿ok? Una persona en condiciones, no sé, bajo el alcohol, que quiera manejar, no va a reaccionar igual, porque por mucho que su cerebro esté enviando la información, se va a demorar más en llegar a ejecutarlo. Por eso es más lento el reaccionar, como si yo quise frenar, pero no frené, porque se demora más la información en llegar y que en ejecutar en aquella acción. Profe, Dígame. y eso, por ejemplo, a los niños que les dan tratamiento con eso, ¿al final entonces los perjudican? No, porque ese tipo de tratamiento, cuando es tratamiento y ese niño, y siempre suelen ser como gotitas, en ese tipo de formato, se trabaja ese tipo de planta, se trabaja para quitarle aquel componente que es el peligroso, que es aquel componente que se Se consume, elimina el THC, ¿no? el THC. Se elimina ese componente que es el que consume cuando se fuma. Entonces, no estando ese presente, es súper beneficioso. Es súper beneficioso. El aceite, por eso lo pueden vender. De hecho, si uno va a una feria Sí. libre, uno encuentra Sí. aceite de cannabis, jaboncito y cositas. Porque quitándole ese componente, te quita dolores y te sirve para cientos de cosas. Sí. Pero los adolescentes no se compran un fresquito de aceite. Los chiquillos se compran un gel, que no sé qué, que el caño. Sí. Y ahí es donde está el problema, porque ellos sí le están sumando este componente que es el tema que genera el problema en sí, ¿ya? Por eso no se debería, no es que uno hable que es malo el consumo, los chiquillos siempre quieren debatir lo mismo. El consumo es malo cuando uno no está preparado para hacerlo. Una persona menor a 21 años, cerebralmente hablando, no se encuentra preparada para consumir ningún tipo de drogas ni alcohol. No está preparada biológicamente hablando, a eso me refiero. Por muy maduro que te sientas, biológicamente tu cuerpo aún no está preparado para procesarlo. Ni tu cerebro, ni ninguno de los otros órganos que se encuentran, ni tus pulmones, ni tus riñones, ni tu hígado, en el caso de que así sea el consumo, dependiendo de la droga que estás consumiendo. ¿Se entiende o no? ¿No? Y dependiendo de la persona, el organismo también, pues, todos los organismos no son iguales. Así es. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Más o menos? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda o consulta? No, ninguna. ¿No? ¿Estamos claritos entonces? Perfecto. Con los componentes que nosotros habíamos hablado anteriormente, voy a buscar aquí. Me voy a devolver al otro PPT. Un segundito. Ya.
Entonces, nosotros estábamos hablando de el sistema nervioso y esta composición que tenía con sistema nervioso central, y ya sabíamos que el cerebro la componía y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que eran aquellos que se encontraban más ramificados, ¿cierto? Más a la periferia de los órganos que participan en este sistema nervioso central, se componen, se pueden desglosar, por así decirlo, ¿ok? Donde nosotros lo podríamos encontrar. Tenemos el encéfalo, que el encéfalo es la parte que recubre, por así decirlo, aquella porción que está en el interior del cráneo, en donde dentro de él nosotros vamos a encontrar el cerebro, ¿ok? El cerebro cumple todo lo que son las funciones vitales de importancia en nuestro organismo. Se encarga de regular funcionamiento, trabaja con otros sistemas del cuerpo. El cerebro es, por ejemplo, como tengo la imagen que sale acá, el que le permite que usted tenga habilidades en alguna cosa y habilidades en otras. Eso también depende de su cerebro, ¿ok? Porque el cerebro, lo más probable es que ustedes en alguna película, en alguna oportunidad hayan visto una imagen al menos de cómo podría verse un cerebro. Y si no, esta es la oportunidad. Yo tengo una aquí en la pantalla en este minuto. El cerebro se va a dividir en dos porciones, ¿ok? Dos mitades, por así decirlo. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se encargan justamente de regular cosas en nuestro cuerpo, ¿ok? Por algo, no sé, cuando la gente tiene un accidente, cuando la gente tiene un accidente cerebrovascular y le afectan ciertas áreas del cerebro, dicen, ah, no, sí, quedó bien, pero le afectó el habla un poquito. O sí, quedó bien, pero ¿sabéis qué? Camina medio raro. O quedó bien, pero ahora ya no piensa igual que antes. Porque dependiendo de las lesiones que nosotros tengamos a nivel cerebral, nos afectan directamente y enfocado a aquella función. Porque como es tan importante todo lo que él hace, se encuentra muy dividido cada una de sus tareas. Porque en el caso de que tengamos algún accidente, por eso el cráneo es uno de los huesos más duros, más duro el fémur, pero uno de los huesos más duros, porque recubre un órgano muy importante. Entonces, si tenemos una lesión, un golpe en la cabeza, y se limitan completamente las funciones cerebrales, eso sería un problema para todo el organismo. Entonces, están súper demarcadas. Por ejemplo, aquellos que tienen mayor habilidades, por así decirlo, en lo que es la creatividad, son mucho más emotivos, se pueden emocionar con mayor facilidad, son mucho más sentimental, intuitivos incluso, y tienen demasiadas habilidades con la música, son como más sensibles, por así decirlo. Su área cerebral que mayor desarrollo ha tenido quizás puede estar ligada al lado derecho. O sea, el lado derecho de su cerebro es aquel que controla toda esta parte que yo le acabo de mencionar. Todos tenemos las dos partes desarrolladas, pero puede que ocupemos una parte del cerebro más que la otra, ¿ok? Aquellos que son quizá un poquito más estructurados, un poquito más cuadrados, un poquito más que los números son lo mío, el pensamiento lógico, la lectura, el razonamiento, el aprendizaje, me encanta estudiar los símbolos, soy bueno para las matemáticas y estas cosas, y no es tanto así con la anterior, su hemisferio cerebral que quizás se encuentra un poquito más desarrollado, sería su hemisferio izquierdo, que es el que está relacionado con todo el pensamiento lógico, ¿ok? Insisto, todos tenemos todos los dos lados desarrollados, solo que hay uno que tiene una mayor predominancia en otro. Por eso uno dice, no, a mí me gusta más la matemática, pero no lenguaje. O no, yo soy bueno para leer, leo harto libro, pero con los números no hay caso. Entonces, por eso cuando tenemos esa ambigüedad, y nos suele ocurrir ahora que estamos estudiando, quizás nos encontramos con que no, sabéis que a mí me cuesta tanto lenguaje, me cuesta tanto, pero sabéis que con matemática, no sé por qué, pero soy un as. O al revés, no, matemática me hace sufrir, pero tengo que leer, no tengo problema. Ya. Cuando nos encontramos con eso es porque nuestro cerebro está entrenado y así ha ido trabajando, y como el cerebro es un músculo, se ha ido entrenando quizás más de un área que en la otra. Entonces recordamos que todo lo que tenga que ver con la imaginación, la creatividad, la música, el arte y todo eso, el sentimiento, las emociones, el lado derecho está ligado, y todo lo que tiene que ver con números, con pensamiento lógico, con matemática, con razonamiento, con la estructuración,
está desarrollado con más el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. ¿Ok? Existe otro componente de nuestro cerebro llamado el cerebelo, que es distinto al cerebro. ¿Lo habían escuchado hablar en algún minuto ustedes? El cerebelo, no el cerebro. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo lo habían escuchado? Sí, ¿Bajo qué contexto lo escucharon? mi nieta estuvo enferma y tenía problemas ahí en el cerebro. Tenía ¿Tu problemas nieta de, chiquitita? no podía caminar bien, sostener las piernas. Ya. Tenía la peste cristal y le afectó esa parte. Y le afectó el... Ya, mire, qué importante el dato que usted... Está bien ella ahora, ¿cierto? Sí, súper. Ah, ya, Sí, qué bueno, está qué bueno. estudiando, gracias a Dios. Sí. Ah, ya, me alegro mucho. Ya, pero mire, la vamos a tomar de ejemplo. Su nieta, lamentablemente, tuvo un problema al cerebelo, que lo más probable es que un virus la afectó, la atacó, entonces puede haber dañado esa parte del cerebro. El cerebelo es una porción que se encuentra al final del cerebro, como entre el cerebro y el bulbo raquídeo, de la médula espinal, para que me entienda, que todavía no llego a esa parte. Es como un cachito que queda al final. De hecho, aquí en la imagen se puede ver. Al final del cerebro se encuentra esta porción. Usted me dijo algo En muy la nuca. importante. Como, claro, como una amígdala, sí, pero atrás en el cerebro, atrás. ¿Dónde Aquí, está como el huequito que tenemos todo aquí atrás? Más o claro, menos. como por aquí, claro, donde está como cebollita, Sí. como a los costados. Ahí mismo lo encontramos. La señora Jimena, que creo que fue la que me dijo de su nieta que había tenido problemas al cerebelo, dio un dato muy importante. Señora Jimena, ¿Sí? usted me dijo que su nieta había tenido problemas para caminar, ¿cierto? Sí, para sostenerse no podía ella pararse. No podía. Y ahí le dijeron tiene problemas en el cerebelo. Claro, Ya, por el efectivamente virus que le dio de la peste cristal. le afectó. Eso Le está afectó, sí. complicado, sí. Sí, Justamente el cerebelo se encarga de esa tarea en el cerebro. El cerebelo es aquel que nosotros nos permite hacer coordinaciones motoras. Por ejemplo, el simple hecho de caminar. El caminar es una función motora que está ligada a nuestro cerebro, pero quien la lleva a cabo y quien es como el que manda esa parte, como el cerebro está dividido en muchas partes, es justamente esta porción, el cerebelo. Una persona que tiene problemas o alguna deficiencia en esta estructura en particular, justamente presenta este tipo de características. Tiene problemas al caminar, o, por ejemplo, quiere llegar de un punto a otro de manera derecha y resulta que se va al lado, como que, no, pero si yo quería ir recto, ¿por qué me estoy yendo al lado? O inclusive el simple hecho de enhebrar una aguja. Son funciones que el cerebelo coordina. El que cuando a mí me den una tijera y una hoja y me digan corta esta hoja por la línea que tengas que cortar y yo lo haga por la línea, son funciones que el cerebelo se encarga de realizar. Todo lo que tiene que ver con coordinación, con movimiento y que mis movimientos sean uniformes y coordinados a la vez, están ligados a esta función del cerebelo. Por eso la señora Jimena ahí nos comentaba que su nieta cuando tuvo problemas a esta parte del sistema nervioso, tiene que haber tenido justamente problemas motores, que eran los problemas de que no se podía desplazar de un lugar a otro. No se puede caminar, o si bien caminamos, lo hacemos, pero lo hacemos, yo quiero ir de un punto a otro de manera recta, pero me voy para el lado. Y chuta, en mi mente me estoy yendo derecho, pero resulta que no llegué derecho, me di cuenta que llegué al otro lado, porque algo en el cerebelo no anda bien. Que no es lo mismo que el cerebro, ¿ok? Para que hagamos ahí la diferenciación. El bulbo raquídeo es una porción muy chiquitita, muy chiquitita. Si se fijan en la imagen del cerebro grande que tengo aquí, el cerebro son como todas estas tripas que se pueden ver abajito, esa porción más lisa del cerebelo. El bulbo raquídeo es eso, como un bulbito generado al inicio de la médula espinal, muy chiquitito, muy pequeño, que tiene una función muy importante en el cuerpo, porque esa función, así de pequeña como se puede observar, que imagínense que debe ser ínfima al verla en vivo, tiene relación con todo lo que es corazón y sistema respiratorio. Todo lo que está, como el cerebro divide sus tareas para que en el caso que le pase algo, otras partes del cuerpo puedan seguir funcionando,
el bulbo raquídeo en particular se va a encargar de todas las funciones cardíacas y respiratorias. Por eso, por ejemplo, no sé, cuando vemos en las películas o vemos en las noticias que una persona recibió una bala en el cerebro y quedó viva todavía, como, ¿por qué quedó viva? Su corazón está respirando, su corazón está latiendo, está respirando, ¿por qué pasa eso y no está muerto todavía? Es porque hay otra parte del cerebro que se encarga de esa porción, llamada bulbo raquídeo. Funciones cardíacas y respiratorias son encargadas de esta, y es un órgano tan importante en el cuerpo que basta con una mínima lesión. Se encuentra muy escondido, porque tenemos cráneo, tenemos médula espinal, que tenemos vértebras que lo están protegiendo, pero en el caso que nosotros llegásemos a tener una lesión en el bulbo raquídeo, esa lesión lleva inmediatamente a la muerte. El efecto látigo que yo le comentaba anteriormente, cuando vamos en un auto y no ocupamos cinturón y frenado de emergencia, así que hagamos esto, puede generar muerte inmediata. ¿Y por qué? Porque la lesión puede estar ligada al bulbo raquídeo. Y si el bulbo raquídeo se lesiona, la muerte es inmediata de la persona. ¿Dudas o consultas hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, por mi parte bien, yo no ninguna pregunta. Sí, Muchas profe. gracias, Luz. ¿Vamos bien Sí, entonces? profesora. Ya, muchas gracias. Porque yo sé que es un poco memoria en esta clase y harto nombre y harta cosa, pero créeme que voy viendo igual que el libro, ¿ya? Para los que quieren ver cómo voy con el libro, ya vamos por la página 22, pasamos a la 23, vimos la médula espinal, pasamos a la página 24 también. Hablamos del sistema nervioso periférico, que son aquellos nervios que se ramifican durante el cuerpo. Y con eso, voy a averiguarlo bien. Ya. Hasta la periferia, hasta aquí. Ahora sí los voy a invitar a la página. Digo al tiro, denme un segundo. Ahora sí los voy a invitar a la página 38 del libro. Y con esto vamos a terminar esta unidad y vamos a seguir con el siguiente sistema. Los voy a invitar a la página 38 del libro. Yo les voy a exponer el libro para los que no lo tengan. No se preocupen. Yo voy a poner el libro acá en... Ustedes están viendo, ¿cierto? Estoy exponiendo el libro ahora. ¿Ustedes lo ven? Sí, profe. Sí, perfecto. Ya. Para los que no tienen el libro en mano, no se preocupen, lo voy a exponer aquí. Para los que lo tienen, nos vamos a la página 38, ¿ok? Con la página 38 vamos a terminar esta unidad para irnos después de eso a ver el sistema endocrino, ¿ya? Página 38, entonces. Todo esto, lo anterior, todo lo que está para arriba, ya lo mismo. Lo conversamos, lo hablamos, a usted le queda estudiarlo simplemente. La idea es que usted siempre se vaya acordando de lo que vamos hablando en las clases, justamente por esto. Página 38, estoy llegando aquí. Estímulos, receptores y órganos de los sentidos, ¿ok? Como les dije yo anteriormente, el cerebro tiene esta función de manda más, de todo lo que hago, todo lo que pasa en el organismo tiene que pasar por mí, y yo soy encargado de generar todas las señales. Estímulos, receptores y todo el resto también pasan por él. Cuando les digo todo, es todo. El que nosotros reconozcamos un sonido, el que nosotros estemos pudiendo ver, por ejemplo, oír, saborear algo en sí, justamente pasa por nuestro cerebro, ¿ok? Los sentidos en general son aquellas cosas que nos permite al cerebro poder saber lo que está pasando al exterior. Todo lo que son, lo que nosotros percibimos por medio de los sentidos, el cerebro lo entiende como estímulos, ¿ok? Y esto es muy importante que lo recordemos. Vuelvo a repetir. Todo lo que pasa hacia el exterior, para que el cerebro lo pueda reconocer y pueda reaccionar frente a, nosotros tenemos los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos de todo esto?
tacto, olfato. El Tacto, gusto, olfato, gusto, vista. tacto. No, ya lo dijimos. Nos falta uno. Oído. Audición. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esos son los sentidos, ¿cierto? Audición, visión, gusto, olfato y tacto. Por medio de estos 5 sentidos, el cerebro puede controlar lo que está pasando fuera. Lo que está pasando adentro, él lo puede controlar. Todo lo que son los estímulos que pasan al interior del cuerpo, le llegan inmediatamente todas las reacciones a él y está constantemente generando el feedback. Pero ¿cómo controla lo que está afuera? ¿Cómo controla el cerebro, por ejemplo, de que yo voy caminando por la calle y aparece un perro y me empieza a ladrar o me empieza a perseguir? ¿Cómo reacciona el cerebro frente a eso? ¿Cómo reacciona el cerebro, por ejemplo, a frente que están cocinando la comida que a mí me gusta y estoy sintiendo el olor y ¡ay, qué rico! ¿Cómo reacciona el cerebro a eso si son cosas que están pasando fuera de él y él no tiene control de eso? Para eso existen los sentidos. Por medio de estos 5 sentidos, el cerebro puede captar la información que está ocurriendo alrededor, en el medio, y captarla por medio de los estímulos, ¿ok? Eso es muy importante que lo recordemos, los estímulos, que son aquellas percepciones que podemos captar del ambiente por medio de los sentidos, por medio de la audición, por medio del olfato, por medio de la vista, por medio del tacto, en fin. Para yo poder reaccionar justamente frente a cualquier situación con agrado, con gusto, con desagrado, con molestia, el cerebro lo hace porque recibe esto, ¿ok? No sé, por ejemplo, la textura, que a mí me pasa, de hecho, me da cosa solo pensarlo, la textura de la nana húmeda, la nana mojada. A mí me genera una sensación horrible, ¿ok? De solo pensarlo, como que mi cerebro le hace así. Esa sensación, si yo llegase a tocar, así como lana húmeda en sí, mi reacción no es la mejor. Porque por medio de ese sentido, mi cerebro inmediatamente sabe la reacción que tiene que medirme porque la reacciona. Yo recibo un estímulo y por medio de ese estímulo mi cerebro está reaccionando. Si yo voy a comprar y me aparece un perro a la mitad de la noche, ¿cierto? O voy por una calle muy oscura y veo que miro para atrás y resulta que hay alguien que me está siguiendo, esa sensación que a mí me da de miedo, de temor, de angustia, de que necesito correr, necesito salir, todas esas respuestas que se necesitan dar desde el minuto que pasa eso, están ligadas al cerebro. ¿Y por medio de qué la percibió? Por medio de los estímulos que están alrededor. ¿Ok? Ya sabemos. Receptores de todo tipo. Receptores químicos, por ejemplo, porque si yo huelo algo desagradable y me dan náusea, o huelo algo muy rico que a mí me agrada y me genera hambre o me genera otro tipo de percepción, esas son sustancias químicas que permiten ingresar al cuerpo y que por medio del olfato, en este caso, mi cuerpo va a saber reaccionar. ¿Ok? Y por supuesto también los receptores visuales, que son aquellas cosas que yo puedo observar, que yo puedo ver como la luz, que la puedo interpretar y mi cerebro es capaz de interpretarla como tal para poder reaccionar frente a. ¿Dudas o consulta con aquellos estímulos o receptores? Si yo le pregunto No, profe. entonces, ¿por medio de qué mecanismo el cerebro sabe o percibe lo que está ocurriendo alrededor de nosotros? Por los sentidos. Por medio de los sentidos. Y los sentidos nos van a percibir a nosotros, percibir la información en forma de ¿qué? Visuales y auditivos. Por medio de los 5 sentidos, ¿cierto? Pero se conoce para el cerebro, eso lo percibe el Los cerebro estímulos. en forma de estímulo, ¿cierto? Intentamos los estímulos como cualquier cosa que pase en el ambiente y que haga perturbar al cuerpo y que ésta sea percibida por medio de los estímulos. Y también aquellas cosas que están en el interior que para el cerebro es mucho más fácil manejarlas porque lo que no tiene control es lo que está pasando afuera. Y para eso tenemos los sentidos que nos van a estar ayudando en eso, ¿ya? Tareas, funciones del cerebro que también nosotros nos vamos a permitir mencionar acá, para los que están en el libro, página 44. Todo lo que tenga que ver con funciones nerviosas superiores, ¿ok?
Nerviosas superiores, de funciones nerviosas superiores, perdón, están ligadas a lo que son la memoria, el lenguaje y el aprendizaje. El que nosotros recordemos cosas, el que nosotros aprendamos a hablar y podamos comunicarnos e incluso hablar otro lenguaje que no sea nuestra lengua madre, y ya el hecho de aprender nos hace inmediatamente hablar de que nuestro cerebro está cumpliendo funciones nerviosas superiores, ¿ok? Esas son funciones complejas, por así decirlo, funciones que para uno dice, pero es hablar, o sea, eso lo aprendo a lo cuánto, al año. Bueno, todas esas funciones son funciones superiores que el cerebro realiza porque no todos funcionan de la misma manera y hay situaciones de aprendizaje, de memoria o de lenguaje que no se logran desarrollar, ¿ok? No sé, que actuemos de manera coordinada, por ejemplo, como lo dice acá, y que al usar un cuchillo no nos hagamos un corte porque lo ocupamos mal y sepamos que para la próxima vez no tengo que ocupar el cuchillo de esa manera para no volver a cortarme. Esas cosas simples son funciones que nos dicen hablar de que nuestro cerebro sí se está utilizando de buena manera. El aprendizaje. Todo lo que está ligado al aprendizaje, cuando yo aprendo algo nuevo, cuando yo el simple hecho de aprender algo, recordar algo, hablar una lengua distinta a la que sea mi lengua materna, hace que mi cerebro esté actuando de una manera, de un orden superior. ¿Ok? Y con eso terminamos el sistema nervioso, ¿ok? Con eso nosotros ya acabamos de ver el sistema nervioso completo. Quien tenga alguna duda, consulta, reforzar o hacer las actividades que están en el libro, lo puede hacer. Si hay dudas con el sistema nervioso, podemos pasar con el sistema endocrino. Ustedes me dicen, ¿dudas, consultas? Por mi lado, no, profe. ¿No? ¿Estamos claros entonces? La idea es que cuando ustedes lean el libro se den cuenta de que al momento que estamos hablando, que esto lo vayan recordando. Ya. Si no hay más dudas y si no hay más consultas, nos vamos a ir al siguiente sistema. Aquí este sistema nadie me lo mencionó, pero nos vamos a ir al siguiente sistema llamado sistema endocrino. ¿Lo habían escuchado antes? El sistema endocrino. ¿Sabían que era un sistema? Eso es como por si trae enfermedades como diabetes, como... Muy bien. Por supuesto, el sistema endocrino, tal como dice la compañera, lo podríamos ligar, por ejemplo, a la enfermedad de la diabetes. ¿Por qué lo podríamos ligar a la enfermedad de la diabetes? Porque está muy correcto lo que me está diciendo. ¿Hay alguien, conocen los endocrinólogos? ¿Hay alguien aquí que lo hayan mandado a un endocrinólogo o haya ido a un endocrinólogo en algún momento de la vida? Sí. ¿Quién? ¿Quién me dijo sí? Nilda. Sí, Nilda, mi hija Nilda, fue, ¿tú has ido? sí, una vez. Tu hijo. Mi hija, sí. Tu hija, ya. Tu hija fue a un endocrinólogo. Tú sabes la función que hacía ese médico, ese especialista, porque es un médico especialista. Si tú vas al médico y te derivan a un endocrinólogo, es por algo en particular. ¿Tú sabes por la función que hacía ese médico? No sé si Nilda sigue por ahí. Sí, profe, porque le habían dicho que tenía problema la tiroides. Ya. A tu hija le habían dicho que tenía problemas a la tiroides y la derivaron a un endocrinólogo, ¿cierto? Entonces, si por allí alguien me mencionó de la diabetes y ahora la señora Nilda me dice la tiroides, sistema endocrino, ¿a qué se les ocurre que podríamos estar hablando? Mire, y la imagen, para que vean, la imagen que partimos sale una guatita de una mujer Como embarazada. gestación, sí, por la imagen. La mujer, ¿cierto? La imagen sale una mujer embarazada, ¿cierto? Un hombre ahí le está tocando la guatita a una mujer embarazada. O sea, ya tenemos datos Sí, como... profesora, cuando a uno la hormona tiene muy elevadas las hormonas. No están funcionando bien.
Ya, perfecto. Me voy a quedar con eso, me voy a quedar con todo lo que me acaban de decir. Muchísimas gracias. No logré ver quién fue quien me participó, pero se lo agradezco muchísimo. Me hablaron de diabetes, me hablaron de tiroides, la enfermedad de la tiroides, y estamos viendo en la imagen también esta persona embarazada, y me dicen por ahí también hormonas, algo de las hormonas. El sistema endocrino, fíjese usted que es un sistema que existe en el organismo que poco se habla, pero es tan importante. Trabaja de la mano con el sistema nervioso, primero que todo. El sistema nervioso, como regula todo, está pero ahí, trabajando en conjunto. De hecho, tan en conjunto que ellos comparten el órgano importante para poder funcionar. Dijimos que el órgano importante y esencial del sistema nervioso iba a ser el cerebro. El sistema endocrino comparte este órgano, comparte el cerebro para estar funcionando, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino en él. ¿Y de qué se va a encargar? Se encarga de la regulación de las hormonas. ¿Qué quiere decir regulación de las hormonas? Todos, Son que funcionen conjuntos bien. de glándulas y organismos. Excelente. Un conjunto de glándulas que libera una sustancia química llamada hormona por el torrente sanguíneo, la cual viaja por todo el cuerpo. Si lo tendríamos que definir así como teóricamente hablando. ¿De qué es lo que tenemos que comprender de qué trata el sistema endocrino? El sistema endocrino es aquel sistema encargado de regular todas las hormonas de nuestro cuerpo. Cuando digo todas las hormonas, todas. ¿Por qué me hablaba, por ejemplo, la señora de la diabetes? Porque la enfermedad de la diabetes se da por una desregulación de azúcar en sangre, en la cual hay hormonas que están fallando allí, como son la insulina y el glucagón, por ejemplo. ¿Por qué la señora me hablaba también de la tiroides? Que a mi hija le encontraron problema de la tiroides, porque la tiroides se regula los procesos metabólicos y hay dos hormonas que es necesario que allí funcionen bien, como son T3 y T4. Entonces, si no, tiene T3 elevado, T4 elevado. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Por qué salía la persona embarazada, por ejemplo, allí? Porque una mujer embarazada se da cuenta que está embarazada por medio de un examen que le detecta justamente una hormona. Las hormonas son sustancias químicas, así, tal cual, sustancias químicas liberadas por el cuerpo, las cuales sangre. permiten, justamente, viajan por la sangre, eso es muy importante. Y qué bueno que lo mencionaste, porque esto es algo que se nos puede olvidar. Lo primero que yo creo que el endocrinólogo le dijo a la hija de la señora Nilda es que se tenía que tomar un examen de sangre. O cualquiera de las que estamos acá, Sí, ¿cierto? Fue lo primero que le dijo, no, necesito un examen de sangre para ver qué es lo que está ocurriendo. sí. O cualquiera de las que está acá y que somos mamá, la primera prueba que después de la prueba del test de embarazo casero, que nos detecte y nos dice si efectivamente estamos embarazadas, ¿qué es? Para asegurarnos que estamos embarazadas. ¿Qué nos hace el médico? ¿Qué nos manda a pedir? Examen de sangre. Sangre. Examen de sangre. ¿Por qué examen de sangre? Si tiene problema la tiroides, lo mismo le va a decir al médico que se vaya a tomar un examen de sangre. Sí, y las mujeres cuando empezamos a tomar anticonceptivos, por ejemplo, nos deberían hacer un examen de sangre para saber cómo están nuestros niveles hormonales. ¿Por qué de sangre? Porque las hormonas viajan por el torrente sanguíneo. Si yo quiero ver la presencia de una hormona, si quiero ver si hay mucha hormona, si hay poca hormona en el cuerpo, necesito ver cómo están sus niveles en la sangre. De esa manera voy a ver cómo está la funcionalidad de la hormona. De eso es lo que el sistema endocrino se encarga, de liberar hormonas por el torrente sanguíneo que tienen que hacer diferentes reacciones en el cuerpo, ¿ok? Allí en la imagen teníamos, por ejemplo, una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada, lo primero que se hace es tomar una prueba de embarazo que mide una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana, en español GHC. La hormona que le mide, o la hormona del embarazo. La hormona del embarazo, la cual se mide por medio de un examen de sangre, al igual que cualquier otra prueba hormonal, se encuentra presente solo en el caso que la mujer esté embarazada. Por eso, el médico se cerciora del embarazo con una prueba de sangre. Más allá del test casero que en algún momento puede llegar a equivocarse, podría llegar a hacerlo, el médico se va a cerciorar del embarazo si la prueba de sangre es efectiva. Si la prueba de sangre dice que efectivamente está la presencia de la hormona, que él me dijo que era la hormona del embarazo, que en teoría se llama gonadotrofina coriónica humana, si está presente esta hormona es porque estoy embarazada.
Porque solo la comienza a generar la placenta. ¿Y la placenta cuándo se forma? ¿Saben lo que es la placenta? Cuando se está embarazada. Cuando se está embarazada. Porque la placenta, ¿qué es? Donde la guaguita se cría en la guatita. Es como el cascarón. Es como el cascarón, es como las bolsitas, la que está Donde dentro de la bolsa- guaguita, sí, ¿cierto? donde Creo que crece. arribita, ese saquito que estamos viendo que la guaguita está dentro, es la placenta. Y cuando hay placenta, solo se forma placenta si una mujer está embarazada, porque si no está embarazada, ¿qué va a estar recubriendo ella? Como solo se libera gonadotrofina coriónica con la presencia de placenta, el médico de esa manera es que se cerciora de que usted esté embarazada o no esté embarazada, ¿ok? Las hormonas, las cuales viajan por el torrente sanguíneo, cumplen funciones importantísimas en el cuerpo en sí. Todo lo que es el cuerpo y el equilibrio del cuerpo funciona gracias justamente a las funciones hormonales, a las hormonas, al sistema endocrino en particular. Y existen diferentes partes de nuestro cuerpo que se encargan de liberar estas hormonas. Como les dije, las principales y las esenciales las comparten en conjunto con el sistema nervioso, que están en el nivel cerebral, que son otras estructuras también que aquí nos vamos a tener que aprender quizás un poquito, llamadas hipotálamo e hipófisis. Hipotálamo e hipófisis son porciones del cerebro que se encuentran a nivel cerebral en el interior, muy en el interior, encargadas justamente de liberar estas sustancias químicas y enviar mensajes para que otras partes del cuerpo también se activen y también comiencen a liberar las hormonas propias que tienen que trabajar en él. Por ejemplo, una de las glándulas, que es el órgano, como sí se llama, que libera hormonas, una de las glándulas del sistema endocrino es, por ejemplo, la tiroides. De aquí vamos a tratar de arreglar quizá algunos conceptos por ahí, que es, muchas veces me dicen, no, profe, a mí me dijeron que tenía tiroides. No, sí, me encontraron tiroides. Es como, lo más probable es que sí la hayan encontrado tiroides, porque si no la hayan encontrado tiroides, usted ya no estaría viva. Esa es la respuesta que yo doy. Como, Todos la tenemos. que la tiroides, todos tenemos tiroides. Entonces me dice, profe, tengo tiroides. Yo también tengo tiroides, la señora tiene tiroides, el caballero tiene tiroides, todos tenemos tiroides. Si no tuviéramos tiroides, ninguno estaría acá, créame que no. Tiroides todos tenemos. Pero, ¿qué hace la tiroides? ¿Por qué hablamos del sistema endocrino con ella? Porque la tiroides se encarga de regular procesos metabólicos del cuerpo. Que nuestra energía se ocupe en cosas que se tienen que ocupar. Todo lo que tiene que ver con metabolismo del cuerpo lo hace la tiroides. Que se envíen constantes señales al corazón, por ejemplo, para que éste tenga que latir. Todo eso lo hace la tiroides. Entonces, ¿cuál es el problema que se detecta cuando dicen, no, es que tengo tiroides? No, el tema es que usted tiene un problema a la tiroides. Por ahí vamos primero. ¿Qué problema tiene la tiroides? Puede tener dos problemas. Usted puede tener hipertiroidismo o puede tener hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tiroides se encarga de liberar dos hormonas, T3 y T4. Si hay alguna de estas que no está liberándose bien, que no está enviándose en señales necesarias, que es muy baja o muy alta, podría generar cualquiera de estas dos deficiencias. ¿Y cómo se regula? Muy fácil, con un medicamento. Con un medicamento que es de una manera artificial de administrarle al cuerpo la hormona que a usted le está faltando. Así de simple. Entonces, si tiene T3 bajo, por ejemplo, hipertiroidismo, si tiene T4 elevado, hipotiroidismo, o sea, eso hace que suba de peso muy rápido, baje de peso muy rápido, sabe que me como la vida y no engordo nada, o sabe que yo abro la boca y engordé. Ese tipo de situaciones podrían estar ligadas a enfermedades a la tiroides. ¿Ok? Y a veces, profe, lo hacen solamente con una buena alimentación. Así es. Le Justamente la cambian alimentación, la alimentación, o sea, no que se la cambien, sino que la regulan la mejora. y claro, la mejoran. Y eso también les hace Y un no es cambio en el necesario estilo de la vida también, el Sí, sedentarismo, sí, y el consumo de alcohol, el consumo de droga, el consumo de cigarrillo, todas esas cosas lo pueden llegar a afectar. Pero claro, sí, si el déficit es muy pequeño y se puede llegar a regular con solamente cambia la alimentación y esto se va a cambiar, perfecto. Pero si no, no administramos con medicamentos, ¿ok? Otra glándula que podríamos nosotros mencionar, por ejemplo, el sistema endocrino, por ejemplo, sería el páncreas.
El páncreas. Muy importante que lo recordemos siempre el páncreas, porque los que tienen enfermedad de la tiroides, a la diabetes, todo lo que está ligado a problemas de azúcar es porque el páncreas por ahí es el que no está funcionando muy bien. ¿Okay? El páncreas se encarga de liberar dos hormonas muy importantes, llamadas insulina y glucagón. Insulina y glucagón son aquellas que se encargan de regular la glicemia. ¿Y qué es la glicemia? El azúcar existente en la sangre. O sea, quien se encarga de, efectivamente de que esta no viaje en la sangre como debería estar haciéndolo es el páncreas, con la regulación de estas dos hormonas, que dependiendo si está funcionando bien o si está funcionando mal, es cuando comenzamos con los problemas, por ejemplo, de resistencia a la insulina o consiguiente una diabetes, ¿ok? Que en este caso van a existir dos tipos de esta enfermedad que las vamos a ver más abajo porque tenemos que hablar detenidamente de ello. Hay algo que nos tiene que quedar muy claro del sistema endocrino. El sistema endocrino, todas sus glándulas son similares y las mismas para hombres y para mujeres. Todos, hombres y mujeres, tenemos hipotálamo, hombres y mujeres tenemos hipófisis, hombres y mujeres tenemos tiroides, hombres y mujeres tenemos paratiroides, hombres y mujeres tenemos páncreas. ¿Dónde va a ser la única diferencia que vamos a encontrar? En nuestros órganos sexuales, que nos diferencian a hombres biológicos y a mujeres biológicas. O sea, en los testículos y en los ovarios. En el caso de los hombres biológicos, solo ellos tendrán esta glándula llamada testículo, y en el caso de las mujeres biológicas, solo ellas tendrán este órgano llamado ovario, en donde cada uno de ellos va a estar cumpliendo una función endocrina importante, liberando hormonas que permitirán otorgarle características sexuales secundarias propias de su sexo. Los hombres biológicos, ¿aló? Profe, se le pegó. No se ¿Aló? escuchó nada. Ay, ay, ahora sí. Estaba pegada, sí. ¿Hace cuánto estaba pegada? Desde la separación que hizo del hombre y de la Ya, mujer, ya. de los ovarios y los testículos. Ya, del ovario y los testículos. Ahora sí. Es que recién me apareció el mensaje que no. Sí, ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, hombres biológicos que tengan presencia de testículos liberan una hormona llamada testosterona. ¿Qué es lo que hace la testosterona en el cuerpo? En el caso de los hombres, va a otorgarle todas las características sexuales secundarias que me permite a mí distinguir a un hombre biológico. ¿Quién me podría dar un ejemplo de alguna característica sexual secundaria que la testosterona ejerce en los hombres? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál podría ser? Crecimiento muscular o cambio en la voz puede ser. Perfecto. El que los hombres tengan la voz más grave, el que ellos tengan mayor masa muscular, el que ellos tengan el ensanchamiento de hombro más grandes, el que ellos tengan pelos en la cara, como la barba, por ejemplo, son aquellas características propias detectadas justamente por la presencia de hormonas en el cuerpo de ellos. Sus niveles de testosterona son tan altos que les otorgan esas características. Por eso, si, por ejemplo, si hay alguna mujer que tiene liberaciones de testosterona muy altas, empieza a presentar, no sé, mucha vellosidad, demasiado vello en la cara, en muchas partes del cuerpo, o tiene la voz muy ronca, es porque lo más probable es que tenga altos niveles de testosterona en el cuerpo, más alto de lo que es una mujer normal. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el ovario? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el ovario en el caso de las mujeres? Liberar también dos hormonas propias para nosotras llamadas estrógenos y progesterona. Si hay alguien que toma anticonceptivo y toma su anticonceptivo y lo lee, se va a dar cuenta que está la presencia de estas hormonas allí. Dependiendo la finalidad de nuestro tratamiento anticonceptivo, va a ser la presencia o la ausencia de estas hormonas, porque estas nos van a ayudar, por ejemplo, que el ovario, el ovocito, perdón, con el espermatozoide se unan, permita la unión y que al momento de unirse se pegue muy bien al útero para que se pueda generar el embarazo, o nos va a generar de que exista una nula unión entre ovocito y espermatozoide para no generar el embarazo. Dependiendo cuál es nuestra finalidad del anticonceptivo, es la cual tenemos que tomar.
Por eso, siempre que nosotros queremos comenzar un tratamiento anticonceptivo, es necesario consultarlo al médico, porque él debe definir, primero, según nuestros requerimientos biológicos y cuáles son nuestras expectativas en base al tratamiento, qué es lo que nos quiere dar. Porque yo puedo tomar un tratamiento anticonceptivo para quedar embarazada o también para no quedar embarazada. Y no tan solo se toman tratamientos anticonceptivos para prevenir embarazo. ¿Ok? Los tratamientos anticonceptivos también tienen relación con la regulación de hormonas en las mujeres. Cuando tenemos problemas de acné, problemas con la uña, o los médicos nos dicen, mire, esta pastilla te va a ayudar para el pelo, te va a ayudar para la uña y no sé qué, justamente es porque tenemos déficit de alguna hormona y es necesario administrarla y nosotras la administramos con estos tratamientos anticonceptivos. ¿Ok? Que la palabra lo dice, son para prevenir la concepción, la unión entre espermatozoide y ovocito, pero también se pueden empezar tratamientos anticonceptivos cuando no es esa la finalidad, sino que simplemente es regular alguna hormona, ¿ok? No voy a seguir avanzando porque quiero detenerme después detenidamente con cada uno de las glándulas presentes en el organismo. Una duda, alguna consulta sobre el sistema endocrino, yo sé que suena súper complejo y súper difícil, pero lo vamos relacionando lo más posible a nuestras vivencias y a lo que nosotros mismos comprendemos de esto. Pero ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? Profe, sí, el paratiroide, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Perdón? Ay, el ¿Aló? paratiroide. La paratiroides es una glándula del sistema endocrino que se encuentra muy juntita a la tiroides, ¿ok? Y la función que tiene netamente la paratiroide es poder regular el calcio y el fósforo que nuestro cuerpo necesita. Ah, ok. Para eso se va a encargar la paratiroide, la regulación de fósforo y de calcio que el cuerpo necesita, que que sean los niveles necesarios, que no se esté eliminando en la orina más de la que tiene que eliminarse, que todo esté funcionando bien en relación justamente a esos dos tipos de componentes, calcio y fósforo. Vamos a ver después más detenidamente cada una de ellas, ¿ok? Pero es harta materia, yo lo sé. Este libro es bien denso porque es como pura materia para recordarlo y es como harta, por así decirlo, biología en sí. Es como sistema, cómo funcionan los sistemas, o sea, el cuerpo, medicina, recordar conceptos médicos, que más de algunos se va a acordar cuando yo fui al médico, del endocrino, del sistema endocrino y esas cosas, ¿ya? Pero ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta, algo? ¿Que no le haya quedado claro algo? Avanzamos desde la página, desde el inicio del libro hoy día hasta la página, les digo al tiro, para que después ustedes lo estudien solito en la casa. 61. 61. 61, muchas gracias. Entonces avanzamos hoy día hasta la página 61 de nuestro libro, ¿ok? Usted para atrás puede leer, recordar, y nosotros vamos a terminar sistema endocrino después y vamos a continuar con el resto de los sistemas. Hay un gatito. ¿Dudas o consultas? Sí, profesora, ¿para qué son las glándulas suprarrenales? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra sobre los riñones, ¿ok? Va a tener regulación justamente con la filtración. Vamos a ver después detenidamente cada una de ellas, no es que no las vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver páncreas, vamos a ver la enfermedad del páncreas, vamos a ver tiroides, vamos a ver la enfermedad de la tiroides, vamos a ver la suprarrenal, la enfermedad de la suprarrenal, vamos a ver el timo y vamos a ver las enfermedades del timo también, para que ustedes lo vayan también relacionando con las cosas que les van pasando, ¿ya? ¿Estamos? Ustedes me dicen, si no hay más dudas, si Sí, no hay más profe. consultas, les agradezco profe. muchísimo que se hayan Sí, conectado a esta muchas gracias. clase y estudiar hasta la página 60 para que después nosotros vamos continuando para terminar este sistema. Ya. Sí. Que estén súper. Muchas gracias. Buenas noches. Que esté Buenas bien. noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Que estén Buenas noches, bien. profe. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.